Alemania, 1969. Un joven de 23 años llamado Hans Albert Zender abre una pequeña empresa en Wassenheim, cerca de Coblenza. No tiene formación en ingeniería ni en el mundo del automóvil. En realidad es un decorador de interiores. Trabaja en una humilde nave fabricando asientos deportivos a mano con fibra de vidrio. Asientos para tipos que quieren sentirse pilotos. Vale, suena a poco. Suena a un negocio más de tuning que acabará vendiendo escapes y retrovisores cromados. Pero Hans Albert no era como los demás. Tenía ambición, obsesión más bien. Y tenía además un sentido estético brutal que le venía de su oficio anterior. En 1979, cuando su pequeño taller le fue insuficiente, se traslada a Mugenheim-Karnitz. Allí levantó su imperio, Autohaus Zender, un concesionario oficial, pero de marcas que levantaban pasiones. Alfa Romeo, Jaguar, Maserati y Ferrari, benditos Ferrari. Y os recomiendo pasaros por mi Patreon, porque allí estoy compartiendo contenido exclusivo que no veréis en ninguna otra parte, en ninguna de mis redes. Todos los viernes, sábados y lunes encontraréis pruebas de época, fichas técnicas, duelos, anuarios, muchísima información y material de mi colección personal. Y también podéis haceros miembros del canal por tan solo €1 al mes, y eso me ayudará muchísimo a poder seguir compartiendo contenido con vosotros. Imagina estar en este negocio. Imagina abrir cada mañana las puertas de cristal de tu concesionario y encontrarte un Testarossa rojo Corsa esperándote, o un F40 recién salido de Maranello con ese olor a cuero y a gasolina italiana. Hans Albert vivía rodeado de estos vehículos que costaban más que una casa. Coches que él vendía, pero que no fabricaba. Y eso es lo que realmente empezó a inquietarle, porque en su cabeza estaba germinando una idea sumamente ambiciosa. La de construir un Ferrari alemán, un deportivo que fuera más ligero que un Ferrari, más tecnológico que un Ferrari y más utilizable en el día a día que un Ferrari. Así nacieron los Vision. Entre 1983 y 1987, Zender presentó 6 prototipos de diseño que dejaron a la prensa especializada sin aliento en cada salón que pisaron. El Vision 1, con su chasis de Audi 4, fibra de vidrio y carbono, y con un 5 cilindros turbo de hasta 300 caballos. El Vision 2, que era un ejercicio aerodinámico brutal, con difusor trasero, adelantándose años al Jaguar XJ220. Y el Vision 3, por ejemplo, con su motor V8 de 5,5 litros de Mercedes, diseñado por un tal Gunther Zillner. Apunta bien ese nombre. Diseñador e ingeniero, el cerebro detrás de toda esta locura. Porque lo que vendría después, lo que Hans Albert presentó en el Salón de Ginebra de 1989, iba a ser su obra maestra absoluta. Y llevaba un nombre que no era casualidad, el FAC 4. 4 letras, 4 pilares. Diseño visionario, tecnología de materiales con fibra de carbono, potencia biturbo y viabilidad real en carretera. No era un nombre de marketing vacío. Era una réplica directa a los superdeportivos, porque Hans Albert Zender no quería ser uno más, quería ser el primero. Y por un instante, muy fugaz, lo fue. Ginebra, marzo de 1989. El salón está a punto de abrir sus puertas y el equipo de Zender todavía está apretando tornillos en el FAC 4. Llevaban meses trabajando contra el reloj. Gunther Zillner, el cerebro detrás de todo este proyecto, apenas había dormido. Era el mismo tipo que había dibujado el Vision 3 y ahora estaba apostando toda una carta. Tenían que demostrar que un pequeño preparador alemán podía jugar en la misma liga que Ferrari o Lamborghini. El FAC 4 no era un vehículo de fibra de vidrio con un motor potente, sin más, de esos hay muchos. Estamos hablando de ingeniería aeroespacial sobre 4 ruedas. Zillner y su equipo construyeron un monocasco completo de fibra de carbono reforzado con Kevlar y aramida, utilizando tecnología sándwich que apenas llevaba una década en la Fórmula 1. La carrocería entera pesaba 55 kilos, 55. Las puertas, 3 kilos cada una. El conjunto completo, 1.107 kilos. En 1989, esto no era ni medio normal, era revolucionario. El Bugatti EV110 no llegaría hasta 1991 y el McLaren F1 hasta 1992. Zender se adelantó 2 años a todos, pero claro, no tenía el dinero de Bugatti ni la infraestructura de Ferrari, así que recurrió a lo único que podía permitirse,
el catálogo de recambios de Audi. Dicho esto, el interior del FAC4 era un rompecabezas de lujo. El cuadro de instrumentos, los diales, el sistema de climatización, todo había sido arrancado directamente del Audi V8 de primera generación, el D11, el mismo sedán de lujo con el que Audi conquistó la DTM, recordemos. Zillner cogió todas esas piezas y las tapizó en cuero de primera calidad, las integró en una consola central minimalista y las rodeó de fibra de carbono a la vista. Todo esto, por fuera, parecía un prototipo de Le Mans, pero por dentro olía a concesionario alemán. Y funcionaba, podías conducirlo todos los días, ese era el punto. El FAC4 no iba a ser un experimento, sino iba a ser un deportivo real, homologable y viable. Un Ferrari alemán que pudieras llevar al supermercado sin que se recalentase el motor y sin que se te partiera la espalda. Y lo que escondía bajo esa carrocería de carbono no era un motor cualquiera. Zender sabía que necesitaba un V8 moderno, compacto y fiable. Algo que pudiera soportar el maltrato de los turbos. Ojo, los turbos. La elección fue clara. El bloque V8 de Audi con 3.6 litros, código interno PT, el mismo propulsor que equipaba el enorme Audi V8. Un motor de aluminio con 4 válvulas por cilindro, 2 árboles de levas por culata y gestión Bosch Motronic MP 1.2. Esta mecánica, en su versión original, entregaba 250 caballos. Era demasiado civilizado. Pero Zender no quería eso, así que llamó al preparador Lehmann y le dijo: rómpelo. Lehmann cogió ese motor y le instaló 2 turbocompresores triple K K26 en paralelo, es decir, uno por bancada, los mismos que equipaban los Porsche 944 Turbo. Le atornilló 2 intercoolers laterales e incorporó pistones forjados de baja compresión para que soportaran la sobrealimentación. Y una vez terminado, también reprogramó la Bosch Motronic para gestionar el nuevo bloque. El resultado: 450 caballos a 6.500 revoluciones y 529 Nm de par. Números que ponían al FAC4 solo a 30 caballos del Ferrari F40 y solo 2 décimas más lento en el 0 a 100, 4,2 segundos y 312 km por hora de punta. Recuerda que seguimos en 1989, estos son cifras del 89. La transmisión era otra pieza clave. Zender montó la legendaria caja manual ZF 5DS25 de 5 velocidades, la misma que llevaba por ejemplo el BMW M1, el Ford GT40 o el de Tommaso Pantera. Un transeje robusto, diseñado para motores de competición y capaz de soportar todo el par que lanzaba el V8 biturbo. La potencia iba directa al tren trasero, sin tracciones integrales ni ayudas electrónicas, solo el conductor, el volante y los 450 caballos. Y llegamos al apartado de la suspensión, porque esta también representaba una innovación significativa para su época. Incorporaba un sistema independiente en las 4 ruedas mediante doble triangulación, una configuración técnica empleada en los vehículos de competición para asegurar un control geométrico óptimo de las ruedas durante las curvas. Pero el avance más notable no era ese, no era el propio esquema, sino que era la propia suspensión electrohidráulica. Un sistema capaz de regular automáticamente los amortiguadores en tiempo real, adaptándose dinámicamente al estilo de conducción y a las condiciones del pavimento. Y por si fuera poco, esta tecnología ofrecía la funcionalidad de elevar la carrocería 30 milímetros con solo presionar un botón. Una característica esencial para superar obstáculos como resaltos o rampas sin comprometer los bajos del coche, dada su escasa altura. Pero lo más alucinante del FAC4 no era su brutalidad mecánica, era su tecnología. Zender equipó este deportivo con un teléfono integrado en la consola central, un ordenador de a bordo que mostraba diagnósticos del motor en tiempo real y dejaron espacio para instalar un sistema de fax, un fax dentro del coche. Al parecer, Hans Albert Zender no quería un Ferrari alemán, sino que quería una oficina móvil a 300 km por hora. Bueno, y como curiosidad, el conjunto estaba calzado con neumáticos Pirelli P0, en unas llantas Zender de propia factura de 3 piezas. Solo esas llantas por sí solas ya eran una obra de arte. Ginebra, como os dije, fue un éxito apoteósico. La prensa especializada se volvió loca. Los flashes no dejaban de disparar. El FAC4 biturbo había conseguido lo imposible: poner a un pequeño preparador alemán en la primera plana de las revistas del sector. Pero resulta que cuando las luces del salón se apagaron y las cámaras se marcharon, la cruda realidad golpeó a Hans Albert Zender.
El precio proyectado para cada unidad era de 100.000 marcos alemanes, un precio agresivo para competir contra Ferrari o Lamborghini. Y es que, una vez se hizo un análisis realmente objetivo, Zehnder se topó con la realidad. El coste de fabricar ese monocasco de carbono y Kevlar era astronómico. Cada célula de supervivencia requería moldes específicos, autoclave y mano de obra especializada. Zehnder no tenía ni la infraestructura ni el capital para escalar este tipo de producción. Así que los inversores empezaron a hacer números y los números no cuadraban. Tras analizar la cruda realidad, en 1991 Zehnder regresa al Salón de Frankfurt con una nueva propuesta, el FAK4 Spider. Bueno, esto no era más que un intento desesperado de reducir costes y de salvar el proyecto. Gunther Zillner había trabajado 2 años para hacer viable lo inviable, pero la solución fue catastrófica. Primero, habían suprimido el monocasco de carbono sustituyéndolo por un chasis tubular de acero, y después extirparon al V8 los 2 turbocompresores para dejar el conjunto en formato aspirado y unos escuetos 250 caballos. Vamos, que el motor estaba en especificaciones de Audi V8, tal cual. La carrocería sí que seguía siendo de fibra de carbono y aramida, con tecnología sándwich. Las ventanas laterales y traseras también se fabricaron en plexiglas para reducir peso. Y ahora el conjunto final ascendería a 1.230 kilos, con un reparto de pesos del 45% delante y del 55% detrás. Pero ya no era lo mismo. Al quitarle el carbono estructural y los turbos, el FAK4 perdió por completo su alma. Dejó de ser un superdeportivo de motor central, que plantaba cara a Ferrari, y se convirtió en un roadster caro y sin ninguna identidad clara. Ya no era el primero en nada, ya no era revolucionario. Era solo otro prototipo bonito de un preparador alemán que no tenía músculo financiero para llevarlo a producción. Los inversores se fueron y la reunificación alemana de 1990 había sumido al país en una crisis económica brutal que mató cualquier posibilidad de financiación externa. Así que el FAK4 Spider nunca pasó de prototipo, igual que su padre, el Biturbo, y también como todos los Vision que los precedieron. Zehnder había demostrado que podía diseñar y construir un superdeportivo de talla mundial, pero como suele pasar, no tenía dinero para producirlo. Pero ojo, porque sí que hay algo que Zehnder consiguió y que nadie le podrá quitar jamás. Obligó a Audi a reaccionar, porque solo 2 años después de que el FAK4 Biturbo arrasara en Ginebra, Audi presentó en el Salón de Frankfurt del 91 su propio concepto de superdeportivo con motor central, el Audi 4 Spider. Tenía una carrocería completa de aluminio, un motor V6 de 2.8 litros montado en posición central trasera y tracción total 4. Con un diseño minimalista y un peso de 1.100 kilos, el precio proyectado era de 100.000 marcos alemanes, exactamente la misma cifra que había anunciado Zehnder para el FAK4. Pero el 4 Spider tampoco pasó de prototipo. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Audi había visto que un superdeportivo de motor central con tecnología del grupo Volkswagen era viable, y 15 años después, en 2006, presentó el Audi R8, el primer superdeportivo de producción de Ingolstadt. Motor central, carrocería de aluminio y utilizable todos los días. Todo aquello que el FAK4 había querido ser en 1989. Bueno, mi gente de Patreon ya conocéis esta historia porque os subí el reportaje completo del año 90 en un archivo y también os comenté que era un anticipo de lo que llegaría al canal. Quiero que me digáis en comentarios qué superdeportivos raros, extraños o poco conocidos os gustaría que trajese al canal. Yo tengo varias ideas ya, Como siempre os digo, si os ha gustado, si os gusta mi contenido y me queréis apoyar, podéis dejarme el like, podéis darle al hype y podéis haceros miembros del canal que cuesta tan solo €1 al mes. Y todo eso es lo que está haciendo posible que yo pueda seguir dedicándome a esto y trayéndoos contenido. Así que ya sabéis, como siempre, nos vemos al otro lado. Mil gracias a todos por estar aquí, por cada detalle y nos vemos como siempre a las 21:00. Un abrazo, mi gente.